Y nosotros empezamos el cuarto programa de Sin Límites en este día martes, 1 de abril del 2025, ¿no? En una semana, a ver, semana que pasó, una semana compleja. Vamos a tener una semana electoral fuerte que se va a dar de distintas maneras. Hay lugares que son medio icónicos, ¿no? Lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están todos los ojos puestos acá, porque lógicamente se va a discutir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires algo mucho más allá que la composición de la legislatura porteña, ¿sí? Porque se está dirimiendo cuestiones que tienen que ver con la política nacional muy fuerte, porque el presidente Javier Milei salió a discutirle a los primos Macri la hegemonía del PRO, ¿no es cierto?, ni más ni menos que en este lugar, salió a tratar de ganarle, porque ratifica la política que tiene de no hacer alianza en ningún lugar, ir con candidatos propios y ver qué es lo que se tiene, y de esta manera después dirimir, ¿no es cierto?, si puede haber alianza a futuro en las elecciones nacionales, pero en esta van a ir solo, porque es una antesala de lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, ya vamos a explicar un poco el embrollo que hay en la provincia de Buenos Aires, que no lo termina de entender el PJ, que está en medio de un barro en esta naturaleza, porque muchos han ido llevando los mejores candidatos. Se dirime algo muy grande, mucho más allá que simples legisladores. De hecho, hay legisladores nacionales que abandonan el Congreso de la Nación para ir a ¿qué? A ser concejales porteños. O sea, es una cuestión rara porque hay una discusión política de fondo que es mucho más importante. Silvina Los Penato, Hernán Lombardi, candidatos, ¿no es cierto?, que lleva el PRO, y estaban de diputados nacionales, hoy van a parar a la legislatura. El PJ con Leandro Santoro, que de repente se encuentra con algo para él impensado. Siempre ha sido un luchador en este sentido, ¿no?, con un piso muy importante de votos. Leandro Santoro, 22-24% de votos siempre ha tenido, y muchos dicen hoy, cuidado que si logra levantar un poquitito este número y tiene posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque en la división pasa a tener posibilidad de ganar. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene perspectiva de ser jefe del gobierno porteño? No, para nada. Estamos hablando de una elección legislativa, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, fíjese, la Libertad Avanza lo pone a Manuel Adorni de candidato principal, o sea, lo saca de vocero, un lugar donde no tiene cómo cubrirlo. De hecho, ya dijo que durante la campaña va a seguir siendo el vocero, algo rarísimo, pero bueno, lo saca de vocero para mandarlo, ¿no es cierto?, a esta pelea muy fuerte que se va a dar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo pone en riesgo fuertemente. Todos pensaban que Adorni podía ser candidato en la nacional, pero no en esta jugada, pero bueno, ahí está. Y de repente aparece, volvamos, Buenos Aires, donde Rodríguez Larreta sale a ser candidato a concejal. O sea, de haber sido jefe de gobierno porteño, de haber sido candidato a presidente de la República, que dicho sea de paso, tenía casi el traje puesto, pensaba que podía ganar, terminó perdiendo la interna, ¿no es cierto?, con Patricia Bullrich. Hoy dice, va a empezar de cero. Mentira, o sea, hoy está pensando seriamente en pasarle factura, ¿no es cierto?, al PRO por lo que ha pasado. Hay mucha bronca, de hecho, si uno analiza los últimos días, las cosas que se dijeron con Mauricio Macri, ¿no? Hoy le reflejó que perdió con Alberto Fernández. Bueno, Macri ayer también lo distrató bastante, ¿no? Dijo que es una cuestión personal y bueno, como perdió con alguien que considera intelectualmente mucho más bajo que él, no lo puede asumir y en este marco se equivoca. Bueno, se pegaron como para que tengan y guarden los dos, pero bueno, forma parte de esto que está pasando. Y la juega de repente Larreta a Guadalupe Tagliaferri, lleva toda la carne al asador en esto. Pero de repente aparece la UCD. La UCD, ¿qué pasa con esto? Pero aparece Ramiro Marra. Y Ramiro Marra le va a sacar muchos votos a la Libertad Avanza, no tenga duda. Era uno de los dirigentes más lúcidos que tenía la Libertad Avanza y en la encuesta uno de los más reconocidos. Entonces, de repente tiene, Santoro está solo en el medio tratando de navegar por la dulce avenida del medio, pero encuentra que en el PRO se están matando y en la Libertad Avanza también se están matando de esta manera. Entonces, más los votos que puede sacar una Lilita Carrió, que siempre lleva una buena candidata, ¿no es cierto?, como Pablo Oliveto, y siempre algo te puede robar. Aparece Evolución, donde Martín Lustó la lleva a Lucille Levy, y ahí me pregunto, ¿y el radicalismo? El presidente del radicalismo va con Evolución. ¿Qué? El radicalismo ahora es un vagón de carga de Evolución. ¿Qué ha pasado? No lleva candidato acá. Sinceramente, muy difícil de entender. No sé, entenderlo a Martín Lustó como presidente del radicalismo es un embrollo muy difícil de comprender, la verdad, y esto que está haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, menos que menos. Así que
En Cava se va a ver gran parte de esta batalla, 16 frentes. Apareció hasta Ricardo Caruso Lombardi también, ¿no? El mediático, director técnico, aparece en el medio de esto. Aparece Juan Manuel Abal Medina también con otro frente. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser el primer testeo fuerte, el 18 de mayo va a ser un testeo fuerte y tiene mucha importancia. Porque muchos decían, supóngase un escenario donde de repente gane Santoro. Y supónganse un escenario donde la provincia de Buenos Aires lo adelantan, ¿sí? Y termina ganando el justicialismo porque también va ahí el PRO dividido. O sea, acá no va a haber acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Si no hay acuerdo, ¿qué cree que va a haber en la provincia de Buenos Aires? Entonces decís, che, pero es un golpe de impacto fuerte. Ahora, la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes son? Uno dice, gana el PJ porque se divide la Libertad Avanza. ¿Y cómo queda la provincia de Buenos Aires? Porque Axel Kicillof, ayer hablaban de respeto a la Constitución. Realmente, en Unión por la Patria o en el kirchnerismo, hablar de respeto a la Constitución suena por lo menos chistoso. O sea, la verdad es por lo menos gracioso. Pero bueno, ayer se tiraban con esto, es decir, porque claro, le mandan un proyecto de ley donde le piden que no modifique, ¿no es cierto?, la fecha de elecciones. Claro, están entrando en aquellas atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires está mandando un proyecto de ley para fijarle la fecha de elección al Ejecutivo. Por eso dicen que es inconstitucional. Pero bueno, de ahí en más se tiraron con la Constitución. ¿Se imaginan si tienen que pasar factura de no respetar la Constitución? Pueden estar 3 días discutiéndolo. Pero esto está pasando en la provincia de Buenos Aires. Ayer se llegó a decir que Cristina Fernández de Kirchner, por la tercera circunscripción, por la Matanza específicamente, podía ser candidata a diputada provincial para discutirle, ¿no es cierto?, a Kicillof, a su hijo político predilecto. Todo esto está pasando. O sea, también es cierto que si adelanta la elección, podía ser candidata a diputada provincial para tener fuero, ¿no? La situación de Cristina Fernández ya la vamos a abordar dentro de un ratito, no es la mejor. Pero esta es la provincia de Buenos Aires. Se están matando entre la Cámpora, entre Axel Kicillof, entre el Instituto Patria. Por eso digo, está bien, los otros van divididos. ¿Y el peronismo cómo va en la provincia de Buenos Aires? ¿De qué manera está? ¿Cómo se planta ante esto? ¿Sí? Y Jujuy, bueno, Jujuy no vamos a dar nombre, yo lo decía esta mañana. A ver, esta noche cierra. Pero sinceramente, en los cierres siempre hay cosas de último momento. Siempre pasa esto. Hay 11 frentes, hay 102 partidos políticos, hay nombres que uno cree conocer, porque bueno, se lo dijeron, pero después de repente, en la hora de la firma, vea cómo es esto, ¿no? Salen del partido, han hecho firma todo, y cuando llegan a la presentación hay cambios, a veces pasa estas cosas, y uno termina ensuciando nombres, o termina, parece ser, haciendo operaciones políticas, porque empieza a tirar nombres que después no son y qué es. Entonces, por respeto vamos a cumplir con esto. Nosotros hoy vamos a estar transmitiendo en directo de las 11 de la noche. Usted va a estar informado a través del 4. No necesita que yo tire una taba a ver si acierto un nombre que después si lo cambian, la verdad resulta poco serio, ¿sí? Así que no vamos a hablar de este tema, después vamos a hablar de política de Jujuy, porque nos va a visitar Adriana Morone, que ya está en el estudio, pero ahora en este comentario no vamos a tocar este tema. Semana muy complicada, decía, para el gobierno, porque concluyó la segunda semana con caída todos los días, ¿no es cierto?, de las reservas, de no poder retener los dólares que compra y tener caída en la cantidad de dólares. Se vendieron más de 1.670 millones de dólares en 2 semanas. Las reservas perforaron el piso de los 26.000 millones de dólares. 25.575 para ser más preciso el día viernes. El riesgo país llegó a los 867 puntos, o sea, valores del 2023, ¿sí? Se fue a la nube, después se restabilizó un poquitito, terminó hoy, andaba en 817. Los dólares financieros llegaron a los 1.340, volvieron a los picos fuertes, o sea, una crisis de credibilidad tremendamente grande. Habló el ministro de Economía el día viernes, Luis Caputo, no le creyeron mucho. Habló el presidente de la República el fin de semana también en un programa televisivo. Habló de nuevo Luis Caputo el domingo a la noche. La realidad es que el lunes explotó todo. Ayer subió 90 puntos el riesgo país en hora de la mañana, no sé si se acuerda. Pero cuando llegamos al mediodía, al noticiero, estábamos 90 puntos arriba, nos agarrábamos la cabeza todo. Los dólares financieros se fueron a 1.340 pesos. Después se estabilizó un poco. Claro, llegó el pedido de auxilio.
el Fondo Monetario Internacional, a través de Kristalina Georgieva, rectifica un poco, porque el viernes cuando habla Caputo, ¿qué pasa? Julie Cossack, que es la vocera del fondo, termina diciendo el board del fondo, el que pone los plazos, dice la fecha, de alguna manera lo desmiente al ministro, y esto genera que se profundice la desconfianza. Y esa desconfianza a ver, ¿cómo se especifica? Y los importadores empiezan a acelerar importaciones porque dice, viene una devaluación. Los exportadores dejan de liquidar, hace rato que dejaron de liquidar. Le dieron 7 puntos más de retención a los exportadores y no están liquidando. ¿Y esto por qué? Porque están esperando una devaluación, porque el mercado no está confiando. O sea, es difícil de entender a un gobierno que nos hace creer que va a lograr sostener un Clawin Peak del 1% mensual. O sea, el dólar va a subir al 1% mensual. Ahora, la inflación está al 2.4%. ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso? Y venimos hablando de esto hace muchos meses y nos vienen anunciando el acuerdo con el fondo desde el mes de diciembre. Y es difícil. O sea, hoy es como que la palabra no creían. Bueno, Kristalina Georgieva ayer habló de 8.000 millones de dólares, le puso una cifra distinta. ¿Podrá esto ser un alivio fuerte? ¿Podrá ponerle un dique de contención a lo que está pasando? Bueno, la pregunta queda abierta, digamos, pero puede ser una manera de pararlo. La Corte Suprema de Justicia también es noticia fuerte. Esta semana, sobre todas las cosas, va a ser una noticia fuerte desde distintos ámbitos. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Primero, la sesión del día jueves 3. La sesión del día jueves 3 es una sesión especial, pero así como está planteada, todo indica que el gobierno pierde y que le terminan volteando los dos pliegos, el de Ariel Lijo y el de Manuel García Mansilla. Los dos, así como están planteados, obtendrían los votos para pararlo. Hacen falta 25 votos nada más de sectores opositores para pararlo, ¿sí? O mejor dicho, para ratificarlo, si usted quiere, hace falta 2/3, pero 2/3 ¿de qué? De la Cámara entera, no, de los presentes. O sea, también empiezan a jugar las ausencias acá como una forma de apoyar o no. ¿Sí? También empiezan a jugar las ausencias. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Ahora, con presente, con ausente, con lo que usted quiera, da toda la sensación que ni cerca el gobierno tiene los 2/3 necesarios para aprobar ninguno de los dos pliegos. Por ahí el del hijo puede ser un poquitito más, por una razón muy sencilla, ¿no es cierto? El del hijo tiene 4 votos aproximadamente del PJ, ¿no es cierto? Que ahí podría juntar este tema. Hay algunos legisladores, senadores del PJ que se saldrían de lo que es la pretensión de Cristina Fernández de Kirchner y podría ahí lograrse algo. Pero bueno, va a ser una cuestión complicada. Victoria Villarroel le dijo, no pretenden que haga un mamarracho tratando de frenar esta sesión, o sea, de no dar quórum. Bueno, se está trabajando para que no den quórum. No van a tener el apoyo de la vicepresidenta en este tema, ¿sí? O sea que no va a ser mucho para que no haya quórum, ni va a insistir con esto, y hay algunos senadores que responden a ella, ¿no? Poaltroni puede ser un ejemplo, que va a votar en contra encima, pero bueno, esto puede estar pasando. El otro tema es el tema vialidad. En el tema vialidad ya llegó a la Corte, ayer el lunes vencía el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner se presente, mejor dicho, era hoy a las 9:30 de la mañana, lo hizo ayer, para que se presente, ¿no es cierto?, en queja a la Corte para tratar de ver la última instancia en el tema vialidad, donde si la Corte ratifica antes del 17 de agosto la sentencia de 6 años de prisión que tiene Cristina Fernández de Kirchner, no tendría fuero, podría ir presa y no sería candidata, porque ahí no podría oficializar su candidatura. La condena que tiene a 6 años también viene de la mano con la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Pero esa hay una fecha, 17 de agosto, acuérdese. Si el fallo de la Corte es antes de eso, puede pasar esto. La pregunta es, ¿y qué Corte va a fallar? ¿La Corte de 4 miembros que tenemos hoy? ¿La Corte de 5 miembros si el día jueves hay sesión y ratifican los dos y se integra el hijo y Manuel García Mansilla? La Corte de 3 miembros si se hace la sesión y la terminan volteando a los 2 pliegos y vuelven a quedar 3 miembros. Si pasa esto que lo voltean, ¿puede interpretar la Corte de que García Mansilla, como tiene un decreto, puede seguir hasta fin de año por más que no tenga la ratificación? Ayer había juristas que decían esto, entonces terminamos judicializando la Corte, ¿es bueno esto? Y no es bueno. Más vale que no. Así que todo este embrollo, por eso digo, la Corte está de nuevo en el candelero, porque
Cristina Fernández de Kirchner y su nerviosismo lo pone en esto. Es el último recurso, después de esto no le queda absolutamente nada. Al medio de esto apareció el fiscal Mario Villar. ¿Qué dice el fiscal Mario Villar? Dice, volvamos al tema de la asociación ilícita, pide 12 años. O sea, él también va en queja a la Corte, pero va en queja por otro motivo, pide volver a la asociación ilícita. Si llega a la Corte a resolver volver, esto significa también que los sobreseimientos que tenían 14 imputados en esta causa de asociación ilícita se caen. O sea, acá estamos hablando de José López, de Julio Devido, estamos hablando de Lázaro Báez, de Nelson Periotti, de Vialidad. Todo esto que habían quedado afuera porque no habían receptado en el fallo la asociación ilícita, ellos que estaban imputados de asociación ilícita quedaron afuera. Bueno, si Cristina vuelve ahora porque la Corte accede a lo que dice el fiscal Villar, todos ellos también vuelven a quedar imputados en la misma causa y vuelve a hacerse efectiva la condena para ellos también. Así que todo esto pasa en la Corte hoy con el tema vialidad. Pero hay otra cosa de la Corte, que ya está claro que va a salir. Acá no es una... Porque en estos temas la Corte no tiene plazo, pero acá sí dicen que ya está todo firmado y el día jueves de esta semana, o sea, pasado mañana, se va a conocer el fallo en la causa que se conoce como la Rosadita. ¿Se acuerda de la Rosadita? ¿Se acuerda de contando plata y tomando whisky los hijos de Lázaro Báez? ¿Se acuerda de esta imagen? Y bueno, esto generó una causa donde hay condenas, hay 14 personas, no, 16 personas condenadas. 16 personas condenadas. Entre ellos están los 3 hijos de Lázaro Báez, está Leonardo Fariña, ¿se acuerda? De Fariña, ¿sí? Está Pérez Gadín, está el contador Chueco, está Fabián Rossi. Fabián Rossi era el esposo de Marina de Calabró. ¿Se acuerda de esto? Un famoso personaje que uno le veía una cara de tonto que decía, no es capaz de sacar la sortija en la calecita, ¿sí? Pero el tipo era un cerebro que se choreó medio país. Bueno, ellos están acusados de sacar 54 millones de dólares. Lo hicieron a través de Austral Construcciones y lo hicieron a través de esta financiera, conocida como la Rosadita, que después, una vez que lo sacaron a Panamá y a Suiza, lo volvieron a entrar con la compra de bonos argentinos. Esta es la maniobra que la justicia tiene determinada. Bueno, esto, dicen todos, que el día jueves, en el plenario que hace la Corte, se va a firmar este fallo queda firme. Todos estos 16 van presos. Esto es la noticia que hoy se da como un hecho ya, porque ya queda también en la última instancia y irían todos presos en este caso. Estamos hablando del delito de lavado de dinero, ¿sí? Esto también tiene una característica. Ninguno de los que está acá son funcionarios. O sea, todas las acusaciones entre particulares, acá no hay funcionarios, porque esto es el lavado del dinero. No tiene nada que ver con los hechos precedentes, de dónde ha salido el dinero, que es la causa de vialidad, la obra pública, eso es otra cosa. Esta causa están todos particulares, no hay funcionarios públicos. Pero bueno, el día jueves puede estar esta sorpresa. La coparticipación municipal, lo que hablábamos recién un poco en el noticiero, ¿no? Esto fue la reunión. Esta es una deuda vieja en la provincia. Una deuda vieja. En algunos momentos la había mencionado el gobernador Morales, el gobernador Carlos Sadir la puso en objetivo de campaña. El 2024 no va a haber presupuesto nacional, se complicó todo, se esperó hasta el último momento, no se pudo tratar, pero ahora lo volvió a decir el gobernador en el periodo de apertura de sesión en la legislatura, le puso una fecha, 31 de marzo, ayer, y ayer sentó a los intendentes y a los comisionados municipales y le entregó el proyecto de ley. De alguna manera, a ver, ¿qué crea? Por un lado crea un fondo, ¿no es cierto?, que es un fondo coparticipable, que esto es lo que se va a distribuir en forma directa con los municipios y con las comisiones municipales. Por un lado, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se va a distribuir esto? ¿Y de qué manera se va a constituir este fondo? Bueno, es un tema que hay que analizarlo, ¿sí? Se distribuye de la siguiente manera. Un 5% va a parar un fondo de desarrollo comunal. Esto para cubrir algún tipo de eventualidades que puedan suceder en algunos municipios. Bueno, un 5% se retiene acá. Un 7% va para el conjunto de municipios. Después le cuento cómo se distribuye dentro del conjunto de municipios. Un 3% para el conjunto de comunas.
¿no? Tenemos ahí un 5 más un 10, un 15%, y el otro 85% se distribuye en forma directa en función de los coeficientes existentes como se distribuye ahora. Hoy existe un coeficiente que fue dado por las nóminas salariales de hace mucho tiempo, está totalmente desactualizado, tiene cuestiones que son, que son medio injustas porque no se puede cambiar. No sé, el Talar en su momento cuando se hacía esto tenía una cantidad de habitantes, hoy ni siquiera el Talar tiene 3.000 habitantes para ser municipio, pero queda como municipio, tendría que ser comisión municipal, a la inversa, tenía que volver. Bueno, hay situaciones que se dan. Bueno, el 85% se distribuye en función de estos coeficientes y después hay un 7% de esta masa coparticipable que va a los municipios, un 3% a la comuna y un 5% para este Fondo de Desarrollo Comunal. Ahora, dentro del marco de cómo se constituye este fondo va a parar el 14% de la coparticipación nacional. Esto viene a parar directamente, ¿no es cierto?, a constituir este fondo, a buscar este fondo. Después también hay un 50% del impuesto inmobiliario. Hay un porcentaje del impuesto a los ingresos brutos y un porcentaje del impuesto a los sellos. Este conjunto de dinero es el que conforma la masa coparticipable que se distribuye, como le contábamos recién, en forma directa en función de este modelo de distribución, ¿sí? El otro 7 y el 3 que le explicábamos recién lo vamos a llamar distribución secundaria, si usted quiere, ¿sí? Se distribuye el 90% en función de la población de cada jurisdicción. Esto es tanto para intendencia como para comuna. El 5%, hay un 5% que va en función de población y empleo, hay un mix que se hace de los dos, y hay un 5% que está en función de las necesidades insatisfechas, necesidades básicas insatisfechas, de falta de agua, de cloaca. Bueno, hay un mecanismo de distribución en función de esto. De esta forma es lo que dice el proyecto de ley. Esto recién empieza, se lo acaban de dar a los intendentes. Tampoco creo que el tema vaya a estar en un debate tremendamente extenso, pero bueno, esto está en el marco de lo que empieza a cumplir con su palabra el gobernador de la provincia, se lo entregó a todos, ¿no es cierto?, los intendentes, se van a volver a juntar dentro de pocos días y tratar de avanzar esto, que por supuesto tiene que ir a un tratamiento legislativo, pero no va a ir a un tratamiento legislativo hasta que no tenga medianamente, ¿no es cierto?, un acuerdo con todas las intendencias. O sea, no puede ir en un tema peleado. Esto tiene que ser netamente una cuestión de consenso, ¿ah? Se inauguró el juzgado de violencia de género de Humahuaca en la semana también. Este es el juzgado número 4. Tenemos 6 juzgados de violencia de género en la provincia. 2 en San Salvador de Jujuy, tenemos Libertador, San Pedro, Perico y ahora Humahuaca. Dice que va a haber un 7º en La Quiaca antes de fin de año. Tiene que concursar, o sea, quién puede llegar a ser el juez, ¿no es cierto? Y van a tratar de abrirlo antes de fin de año. Yo estaba viendo, te lo mostré el otro día en el noticiero, pero lo que es el tema violencia de género a nivel estadístico, ¿no? Es increíble. En el 2024 se abrieron 8.831 legajos de violencia de género en la provincia de Jujuy. De estos, en la capital, 3.650, en el Carmen, 1.573 y en Ledesma, 1.103. Este es el podio de lo que más casos de violencia de género tienen. Pero yo he sacado aparte Humahuaca, Tilcara y Yavi. ¿Por qué? Porque es una zona de influencia directa de este juzgado que se abre en Humahuaca. En Humahuaca tuvieron 273 expedientes de violencia de género el año pasado, en Tilcara 221, en Yavi 415. O sea, un poco más de 900 casos en una zona de influencia. Explica el por qué se va a abrir, ¿no es cierto?, este juzgado de violencia de género en Humahuaca. Acercarle un poco la justicia a la gente, en una palabra, evidentemente que hay muchos casos que se necesita. En el 2024 se dictaron, o sea, finalizaron expedientes 3.839, comparado con el 2023 que fueron 1.467, hay un crecimiento de 160 casos en las resoluciones. Hoy hay una justicia que está resolviendo con mayor celeridad. El cambio, ¿no es cierto?, del sistema evidentemente ha generado algo favorable en esto y hoy hay un mecanismo de resolución mucho más rápido y justo, ¿sí? A juicio se elevaron el año pasado 1.081 causas. O sea, de las resoluciones que estábamos hablando, el 71% terminaron en archivos, el 19% fueron solucionadas con juicio abreviado, juicio ordinario 7% y resoluciones anticipadas, o sea, lo que es mediación, un 3%. Esta es la forma que el 100% de los casos que se resolvieron en la justicia. Y por último, cortito, ya me voy,
hablar un poquitito del tema de pobreza, ¿sí? El segundo semestre del 2024, lo que dijo el INDEC, 38.10, esto fue celebrado por el gobierno, evidentemente. A ver, usted me dirá, no hay mucho que celebrar, estamos hablando de que tenemos 17 millones de pobres, no hay nada que celebrar, por supuesto. Se celebra que haya bajado esta tendencia, porque cuando asumió Javier Milei tenía un 41.70, a mitad de año llegó a tener un 52.90, esto pasó a la finalización del primer semestre del 2024, ahora hablar de un 38.10, esto es un poco lo que se celebra, que se entró en una decadencia grande. Tiene que ver con el freno del proceso inflacionario. Nosotros tenemos un sistema de medición que es en función de la plata, de la canasta básica, digamos. Entonces, evidentemente que tiene que ver con este tema, ¿sí? Indigencia 6.4, en el primer semestre era 13.60, menos de la mitad es lo que se logró, ¿no es cierto?, bajar la indigencia en el último semestre. ¿Por qué digo tiene que ver con la distribución de ingresos? Porque esta es la medición que hace el INDEC. Hay una medición que se hace, que es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y que tiene que ver con la pobreza estructural. Hay otro tipo de multifacética, hay otro tipo de medición, donde acá no solamente está, ¿no es cierto?, lo que es el nivel de ingreso per cápita de un grupo familiar, sino acá también empieza a medirse como pobreza la falta de agua, la falta de cloaca, el acceso a la educación, el acceso a la salud, ¿sí? Empieza a haber otro tipo de situación que se mide, y esta, lamentablemente, desde el año 2017 hasta acá, no para de aumentar, no ha tenido ningún momento en que haya bajado. Esto quiere decir que el nivel de calidad de vida, hasta eso de nuestro pobre, es cada vez peor, lamentablemente, ¿sí? Esa pobreza no se arregla con un plan o con un bono, donde usted da el plan y el bono y impacta en la otra, sí, hace bajar el nivel de pobreza, porque está medida nada más que en el ingreso, pero la estructural no la toca y esa viene siendo muy mala. En provincias, Chaco, 60.80 de pobreza, 60.80. Yo lo escuchaba la semana pasada a Jorge Milton Capitanich. Hay que tener cara realmente para criticar al gobierno actual. No sé si el gobierno de Desdero será bueno o malo, pero hay que tener cara, porque él es un mentor de esto, ¿no? La pobreza no es de Desdero, es de esto, ¿no? Hay que tener cara. ¿Y quiere volver para qué, Capitanich? Para esto. Con estos números, ¿en serio quiere volver? 60.8% de pobreza. Realmente hay que tener cara. 57 días Entre Ríos, Santiago del Estero, 48 días. Acá me quiero retener un poquitito, ¿sí? Porque el gobernador de Santiago del Estero parece el mago, o sea, cuando da los bonos, ¿se acuerdan? Bonos de 600.000 pesos y todo, hablamos, 3 cuotas de 200, y el aumento, ahora da un aumento del 100%. Santiago del Estero tiene el básico más bajo de todo el país. Es una mentira. Y esto refleja esto que estoy diciendo. 48.10, está bien. Turísticamente han crecido, tienen MotoGP, tienen las Termas Riondo que crecen en enormidad. Hay que sacarse el sombrero en muchas cosas. Pero no hay que dejarse engañar, porque todos miran el titular. 100% de incremento en Santiago. Del básico. Los profesionales en Santiago no llegan a ganar 1 millón de pesos. O sea, no hay que engañarse con esto. Por eso, ahí está, cuarto en pobreza. En el norte nos pisa la cabeza todo. Jujuy tiene un 40, Tucumán 40.80, Salta 41.20, Santiago del Estero 48.80. Por eso es bueno medirlo esto, porque por ahí algunos titulares planteados de una manera ejemplifican algo que después nos damos cuenta que no es tan así. La Rioja 46, Catamarca 45.80, Formosa 46.20. ¿Le suenan todo esto? Cuando más centralismo hay en esto, cuando más dictatorial son los gobiernos, parece ser que los índices de pobreza son más altos. No sé si se dio cuenta usted, pero si no, mire Santiago del Estero, mire La Rioja, mire Formosa, y se va a dar cuenta de qué le estoy hablando. Bueno, números que tienen que ver con una semana complicada. Nosotros nos vamos a la pausa, cuando volvamos estamos con Adriano Morone. Vamos a hablar casualmente de política. Nos va a contar un poco él, que conoce más que nosotros de esto. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el diputado Adriano Morone. Adriano, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Te pido disculpas, pero vos sabés que mientras estaba en el comentario me acercaron un papel de esta información que la dimos al principio y después no la completamos. Pero la obra de la Ruta 34 fue adjudicada, se firmó el contrato ahora con la empresa Panedile Argentina Sociedad Anónima, que es la misma que está haciendo
el complejo Lola Mora, ¿sí? Tiene un plazo de 20 meses y la obra se adjudicó en la suma de 65.000 millones de pesos. Así que deseamos una buena noticia para los jujeños, esperemos que esta vez se termine. Más o menos le quedaba un 40% por hacerse. Se hizo un relevamiento de todo lo que faltaba y se hizo una nueva licitación, que esta es la que en el día de hoy se firmó el contrato correspondiente. Ahora sí, estamos en época de campaña, de elecciones. Hoy hay cierre de lista, por supuesto que no te voy a preguntar de ese tema, te voy a preguntar de cómo están viviendo ustedes, vos sos diputado provincial, cómo están viviendo esta época política y cómo se está trabajando ya. Bueno, sí, obviamente que ya va a empezar, ¿no?, de a poco a tomar clima electoral la provincia, convocadas las elecciones del 11 de mayo. Obviamente una contienda electoral en donde se va a discutir, se van a poner sobre la mesa, digamos, los modelos de provincia, ¿no?, que cada una de las fuerzas políticas plantean, le presentan a los jujeños las propuestas que hay para nuestra provincia. Por lo menos esperemos que sea así, ¿no?, que sea una campaña de propuestas. En ese sentido, nosotros desde Jujuy Crece, hace varios años ya que venimos siendo muy claros en cuál es el modelo de provincia que queremos, cuál es el modelo de provincia por el que trabajamos todos los días, tanto nosotros de la legislatura, pero por supuesto acompañando al gobierno provincial, hoy al gobernador Carlos Sadir. Y me parece que esto que vos tocaste ahora, Alberto, sobre el final, el tema de la reactivación de la ruta, es, ¿no?, algo concreto y tiene que ver con lo que el gobernador ha planteado el 7 de marzo pasado en oportunidad de abrir el periodo de sesiones ordinarias en nuestra legislatura, que tiene que ver con la importancia que tiene para nosotros la obra pública, ¿no? Creo que en el año y pico que lleva Carlos Sadir al frente del gobierno se ha visto una continuidad fuerte en ese sentido, particularmente en lo que tiene que ver con las rutas, ¿no? El arreglo de las rutas, ha hecho anuncios importantes también para la ruta 1 que une por ahí la ruta 34 con todo lo que es Santa Clara, el Piquete y luego Palmasola, una ruta productiva. Y esto del anuncio de hoy del gobernador, que ya lo había adelantado, pero que hoy se efectivizó la firma del convenio de la reactivación de la ruta 34, es fundamental. La ruta 34 es una de las rutas más importantes del país. Es una ruta fundamental para el sector productivo, fundamental para nuestra provincia, fundamental para lo que se viene también, para Salta también, pero también fundamental para lo que se viene en nuestra provincia con el corredor bioceánico, que es una apuesta muy fuerte del gobierno provincial. Pero bueno, además es la puerta de acceso a nuestra provincia, ¿no? Es lo primero que uno se encuentra. Lamentablemente, bueno, hubo muchas cuestiones desde decisiones de los distintos gobiernos nacionales en ese sentido, una ruta que está parada y que el gobernador Carlos Sadir había ya adelantado que se iba a reactivar y bueno, y ya comienza a hacerse realidad, así que creo que un buen anuncio y muy contentos por eso. El gran temor era que como hay un abandono de la obra pública nacional y no hay presupuesto, decir, bueno, esto va a quedar tirado para siempre. Este fue el gran problema, digamos. Entonces cada gobernador está yendo a tocar la puerta con la partecita que le toca y nosotros teníamos la obra más grande que habíamos iniciado en los periodos anteriores, porque no nos habían dado nada, la teníamos parada. La verdad que era una desgracia, sinceramente. Veo que la idea es, Adriano, discutir. Yo te vengo escuchando hace un tiempo esta parte, tenés mucha presencia mediática, pero siempre hablando de gestión, digamos. Me parece que la idea es llevar adelante un debate por esta elección legislativa que tenga que ver con el modelo de provincia, con el modelo de gestión. ¿Cómo pretenden plantearlo ustedes esto? Creo que es lo que se tiene que discutir, ¿no? Cosas concretas, esto que recién te decía, modelos de provincia. Nosotros, los jujeños, nos han dado la enorme responsabilidad de gobernar la provincia. En las últimas elecciones provinciales, los jujeños ratificaron este proyecto de provincia mayoritariamente y es la principal responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, me parece que eso es lo que nosotros decimos, esto es lo que venimos haciendo, esto es lo que queremos seguir haciendo. Me parece, y esto obviamente siempre hay cosas para corregir, siempre hay cosas para mejorar, eso desde ya. Pero nosotros estamos, desde Jujuy Crece, muy orgullosos de todo lo que hemos hecho en la provincia en los últimos años, en contextos nacionales económicos, además muy difíciles, porque hace rato que venimos
con una crisis o con una coyuntura económica a nivel nacional muy compleja y sin embargo con mucho esfuerzo, obviamente con un trabajo de mucha responsabilidad también del gobierno provincial. Se ve que en Jujuy se mejoran cosas, hay avances, hay obra. Así que nosotros vamos a plantear eso, es lo principal que tenemos obviamente en nuestra cabeza, ¿no? La responsabilidad de gestionar y no ser solamente porque ser comentarista de la realidad por ahí es fácil en política, ¿no? Hay que decir qué es lo que uno hace cuando está en gestión, qué es lo que uno quiere hacer o qué es lo que uno haría y no solamente criticar. La teoría de Baglini, ¿no? Cuando se va acercando a la posibilidad de poder, cómo va cambiando eso, la verdad, ¿no? Así es. Eso pero bueno, creo que los jujeños van a valorar también eso, ¿no? Las ideas, las propuestas, los proyectos de provincia. Parece que por sobre las... Y esto, discutir la realidad de Jujuy. Después habrá tiempo de discutir lo nacional. Nosotros somos una provincia que obviamente no somos ajenas a lo que es el contexto nacional, a lo que son las decisiones nacionales, pero bueno, los jujeños tenemos que discutir cuál es el Jujuy que queremos. ¿Qué es la idea de provincializar, ¿no? la elección, ¿no? De adelantarla, atrasarla, lo que vos quieras, pero hay una necesidad para discutir, para que no te atrape lo nacional, porque si no terminás, parece ser que estás debatiendo una cuestión nacional y este es el tema de... Sí, sobre la que además nosotros, por ahí no, es una elección de legisladores provinciales, de concejales. Los concejales tienen la responsabilidad de legislar en sus localidades, los legisladores provinciales en el ámbito de lo que es la legislatura provincial, así que me parece que ahí se tiene que dar la discusión, ya habrá tiempo de dar la discusión de los temas nacionales, que también hay muchos y muchas cosas, pero bueno, creo que hoy importa las ideas y las propuestas para Jujuy y cuál es el Jujuy y la provincia que queremos. Yo siempre he estado convencido que las elecciones tienen que estar separadas, pero vos sabés que esta más que nunca, porque encima votamos con formatos totalmente distintos. Tenés que hacer 2 cuartos oscuros, tenés que tener 2 urnas distintas, una se vota con un voto sábana, como venimos acostumbrados, digamos, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a votar en la provincia, y lo otro con boleta única de papel, que va a exigir un aprendizaje. Para todo, para autoridades de mesa, para el votante, nos va a exigir un aprendizaje distinto, una cosa que no estamos acostumbrados, que no la conocemos. Comparto. De hecho, Alberto, hay provincias que tienen en su constitución o en algunas en la ley electoral la obligación de que la elección provincial sea un día distinto que la elección nacional. Y son provincias en las que la institucionalidad además funciona muy bien. Una es Mendoza. Hay varias provincias en donde está esta obligatoriedad con esa idea. Las elecciones una elección es algo muy importante, es definir el modelo de provincia, de país, según el caso. Entonces, me parece que el debate se pueda dar sobre las cuestiones que efectivamente ese día tienen que elegir la ciudadanía es fundamental. Yo recién hablaba de un tema que me parece que va a ser lo más complicado para ustedes en este año. Normalmente los años de elecciones son años complejos en los legislativos, pero ustedes hoy tienen una obligación de discutir un tema que es trascendental, que es la ley de coparticipación. ¿Cómo te imaginas el debate ese? ¿Cómo te imaginas la creación de consenso, digamos? Porque es un debate donde hay que tratar de unificar criterios por todos lados, ¿no? Escuché atentamente recién tu editorial. Me parece que también ha sido un anuncio muy importante. Vos lo dijiste, es un anuncio que ya, o un adelanto, una idea que ya había dado el gobernador Carlos Sadir, que en la apertura de sesiones puso fecha concreta. El 31 de marzo nos sentamos con los 64 intendentes y presidentes de comisiones municipales a hacer la presentación del proyecto que se elaboró, del anteproyecto que se elaboró desde el Poder Ejecutivo para empezar a discutirlo. Creo que es un gran avance, creo que Jujuy necesita dar este paso, pero tampoco es algo sencillo, porque por ahí algunos nos decían el año pasado, che, ¿y cuándo? Y una ley de coparticipación no es así nomás, que uno agarra y dice, bueno, tanto para acá, tanto para acá. Hay que discutir la masa coparticipable, cuáles van a ser los criterios de distribución, obviamente hacerlo con la mayor proporcionalidad y equidad posible.
Es decir, hay muchos temas, creo que importante además que los jefes comunales tengan participación directa también en la elaboración de este anteproyecto, que luego llegará ya como proyecto a la legislatura y lo vamos a discutir con mucha responsabilidad, porque insisto, es un tema creo que central para la institucionalidad de Jujuy, para reforzar la autonomía municipal, para que los municipios también tengan más fuerza a la hora de hacerse cargo, y los intendentes también, de las decisiones y de la gestión del día a día. Creo que también va a ordenar un poco el tema tributario, ¿no? Creo que también puede ordenar un poco el tema tributario. Así que, bueno, me parece que es importante. También, ¿no? Bueno, va a haber una comisión tributaria casualmente. Sí, sí, yo me imaginaba, digo, una pelea y empezamos, radique su vehículo acá, le cobramos menos patente. Tampoco tiene que haber esto, digamos, tiene que haber un orden y una seguridad. Sí, pero un orden que es importante, insisto, es reforzar la autonomía de los municipios y es ordenar y saldar una deuda que la provincia tiene, que nuestro gobierno ha dicho vamos a avanzar en este sentido y se está avanzando en ese sentido. ¿Sabe qué sensación me da por ahí? La provincia ha tenido que hacer un ajuste porque Nación ajustó, o sea, fondos que dejaron de llegar en educación, en salud, en distintos aspectos, ni hablar de obra pública. A ver, el año pasado se incluyeron 20.000 millones en el presupuesto para pavimentación de rutas provinciales, pero no vino un peso de Nación, digamos, en este sentido, se hizo con fondos propios. La provincia tuvo que hacer un ajuste fuerte en esto. Me da la sensación que los municipios no han hecho un ajuste. Es como que no le ha llegado todavía la noticia, digamos, de que hay que ajustar, porque, bueno, había un fondo que mandaba, pero me parece que esta ley también va a obligar a un debate mucho más profundo y más responsable en este sentido, ¿no? Sí, a ver, creo que hay de todo, ¿no? Seguramente hay municipios que han ajustado, municipios que no tanto. Hay municipios que llevan sus cuentas de forma más ordenada que otros, eso pasa siempre, pero sí, creo que la ley va a venir a ordenar muchas cosas, y bueno, así como es algo bueno, creo que para cualquier intendente es bueno, quien administra su ciudad, decir, hay una ley de coparticipación en la provincia, pero también es una responsabilidad. La convivencia política en Jujuy, llamativamente, es como que nos hemos quemado fuertemente con leche en épocas anteriores, es mucho más tranquila, ¿sí? Yo creo que la convivencia, no es que es un ejemplo, tampoco quiero caer en desborde, pero es mucho más tranquila, se nota en los ámbitos legislativos, se nota en la calle, se nota en la agresividad de la gente, hasta en pintadas y cosas, pero no es lo que pasa en el orden nacional. ¿Se puede contagiar eso? ¿Cómo imaginás una campaña acá? Bueno, recién te decía, espero que la campaña se mantenga en la senda de la discusión de ideas y de proyectos de provincia. Obviamente, si alguna fuerza no las tiene, lamentablemente va quizás a recurrir o a la crítica destructiva, que a ver, la crítica, nosotros somos el gobierno de la provincia, somos la fuerza que gobierna la provincia, y desde ya que el rol de la oposición es realizar las críticas que tenga que hacer, pero también buscando aportes, también buscar construir. Nosotros, comparto esto que decís, creo que, y se ve mucho en la legislatura, hay en general un clima constructivo, salvo alguna fuerza política allí que se opone a todo, pero la enorme mayoría, te diría, habría que buscar el número, pero la enorme mayoría de las leyes que hemos aprobado en la legislatura en los últimos años han salido con un consenso prácticamente mayoritario. Y hay un buen trabajo en comisiones, obviamente que discusiones fuertes, debate fuerte, pero creo que eso también tiene que ver con una postura nuestra como oficialismo de que cuando hay aportes sensatos frente a decisiones o proyectos de ley con los que nosotros queremos avanzar, porque tienen que ver con nuestro camino, con el rumbo que el gobierno le da a la provincia, también los tomamos y hay un buen clima, comparto. Espero que se mantenga así. Lamentablemente no vemos que ocurre lo mismo a nivel nacional. De hecho, en las últimas 2 o 3 semanas hemos tenido en el Congreso de la Nación espectáculos lamentables, ¿no? Penosos. Por suerte nuestra legislatura no pasa. Me parece que no es bueno cuando se cae además en esa no solo en ataques desmedidos personales, sino en querer hacer un show de todo lo que es
el ámbito legislativo. Yo por ahí decía, hay legisladores nacionales que parece que están viendo solamente qué decir para cortar un videíto y subirlo a las redes sociales, en vez de dar los debates, ¿no?, que hay que dar. Así que comparto el diagnóstico, espero que así sea la campaña, que así se dé la campaña en Jujuy. Vos sabés, Adriano, que no solamente la legislatura, ¿no? Acá el peronismo, no te pido concepto en esto porque no vas a hablar de otro partido, pero el peronismo está dividido. Vos decís, che, hay 4 secciones acá, van claramente debido a las elecciones. Y fíjate que hasta en esa misma división, donde se están sacando todo en la discusión política, pero la agresión. No se ve lo que nosotros vivíamos antes, que gente iba a pegar un cartel y terminaba, no sabía si llegabas con vida, o sea, no hay ningún tipo de agresión. Ya hasta los momentos más duros de esto que está pasando hoy en el peronismo actual en Jujuy, pero fíjate que es en un marco de respeto dentro de lo que se puede. Por supuesto, el político es pasionario, se juega todo en esto, pero no se da eso, no hay esa violencia, hasta ni siquiera verbal, no hay insultos públicos, y están totalmente en desacuerdo, ¿no? Sí, de hecho, van divididos. O sea, esas cosas creo que tenemos que valorarlas en Jujuy, no la podemos perder. Y en cualquier campaña hay que hacerlo de esa manera también, ¿no? Respetando ese tipo de cosas. Sí, donde van divididos, no hay duda. Sí, que además, como vos decís, me parece que los jujeños hemos aprendido también de lo que pasa, ¿no?, cuando se eleva o cuando se pasa uno de rosca. Y creo que los argentinos también, por eso yo digo, por ello lamento cuando pasa esto, porque esto que ocurre en el contexto nacional, porque sabemos que cuando comienza la violencia política, que siempre comienza desde la retórica, desde lo verbal, se va escalando y no sabes dónde termina. Sí, no, hemos logrado por lo menos consensuar algo distinto. Yo decía esta mañana, debe ser el momento más estresante del político. ¿Es este el día más estresante? Cuando hay cierre de lista, con el momento de definiciones. Es hasta peor que en las elecciones, porque me da la sensación que en las elecciones uno ya está jugado, ya ha puesto todo su esfuerzo, pero acá es el momento más complejo. Bueno, sí, siempre son divertidos además los cierres de lista. A ver, nosotros estamos desde Jujuy Crece muy conformes con el cierre de los frentes que hemos hecho. Me parece que tener el acompañamiento de 45 fuerzas políticas y no haber perdido, digamos, en el camino acompañamiento en estos años de gobierno, demuestran que sigue habiendo una confianza fuerte en nuestro frente, en lo que nuestro frente tiene para darle a la provincia de Jujuy. Creo que hemos hecho allí un gran cierre, y esto tiene que ver también con el tema de la discusión provincial. Hay fuerzas políticas que en el frente que la cuestión nacional también la analizan de distinta manera, cada partido con su mirada, con su opinión, pero que dicen, che, está bien, lo nacional es una discusión, pero en Jujuy este es el camino. En Jujuy hay que seguir esto, en Jujuy hay que corregir, hay que mejorar, pero hay que profundizar este camino. Y yo confío que los cierres de lista en toda la provincia, no solo de diputados provinciales, sino de concejales, van a ser listas que sean representativas, ¿no?, de lo que queremos, de la provincia que queremos y de lo que cada uno quiere para su ciudad. Me da la sensación que vamos a tener en este conformado de candidatura mucha gente nueva. Me da la sensación que vamos a tener mucha gente joven también. Sí, creo que eso siempre es bueno. Mira, yo siempre lo digo, me toca además ser presidente de la Juventud Radical Nacional, y siempre lo digo en el país, que nosotros tenemos una gran renovación dirigencial. Cuando uno ve en todo el país, los intendentes más jóvenes son de la Unión Cívica Radical, tenemos legisladores jóvenes casi en todas las provincias, y se da acá también en Jujuy. Vos fíjate, cuando ves nuestra legislatura, nosotros somos 7, 8 diputados de menos de 40 años, tenemos la diputada más joven de la legislatura también, que es de nuestra fuerza política, tenemos concejales, es Agustina Guzmán. Agustina Guzmán. Después estamos Giselle Bravo y yo, pero después hay otros dirigentes. Claro, no se puede quejar, Giselle, estoy piropeando, digamos, que es más joven. Y ocurre en toda la provincia. Tenemos a Pancho Vaquera, que es intendente, tiene 31 años y es intendente en Palmasola, que también viene de una militancia en la Juventud Radical. Me parece que tenemos una gran renovación
pero que es además una renovación con formación política y con preparación y con experiencia también de gestión de estos años, que creo que también es importante, porque ser joven en política no es por el solo hecho de ser joven un activo. Obviamente que es sobre todo en la realidad del mundo en el que vivimos, es algo importante, ideas nuevas, ideas frescas, flexibilidad, pero tiene que ser acompañado también de otras cosas. Creo que en Jujuy Crece lo tenemos y espero que se vea, confío en que se va a ver representado o reflejado en las listas de toda la provincia. Adriano, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Se te termina el mandato? Se me termina en diciembre el mandato. Estoy tranquilo, estamos acá. Charlando. Gracias por haber venido. Gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes a las 14 horas. Ya sabe, este programa usted lo puede volver mañana a las 21 horas, frecuencia 4 del Canal 4 y por supuesto en el canal de YouTube desde este momento cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos.